vimos en el programa, el IMASEC de 2,9% en diciembre sorprendió al mercado, ya que se esperaba un punto menos de expansión para ese mes. De esta forma, el PIB de Chile habría crecido 1,8% en 2014, con una inflación acumulada de 4,6% y un desempleo promedio en 6,4%. Queremos analizar la foto macroeconómica del año pasado y por eso nos acompaña el economista Patricio Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes. A ver, ¿eres de los que también se sorprendió fuertemente con el 2,9% de diciembre? O sea, sí, yo creo que claramente en el mes de diciembre se esperaba un número probablemente más cercano al 2%. Incluso hace un tiempo atrás había números más cercanos al 1,5%. Y los datos sectoriales permitían estimar un número no más allá de 2%. Por lo tanto, el 2,9% claramente está fuera del contexto, yo diría que de todo. ¿Por qué se explica entonces este punto más sorpresivo que hubo y que informó este jueves el Banco Central? Bueno, yo diría que la diferencia hoy día, mirando un poco expos esto, la diferencia lo ha hecho la ejecución fiscal. Cuando uno mira los datos sectoriales, en general los datos de ventas son bastante flojos, los datos de supermercados también. El dato de industria claramente fue un poquito mejor que lo que se esperaba, pero no para explicar un 2,9% de IMASEC del mes de diciembre. Pero yo diría que cuando uno analiza y ve que gran parte de los sectores que están generando un mayor impulso en diciembre son servicios, es comercio, y algo se habla de la minería. Yo diría que la minería en general tampoco está la explicación ahí, porque la producción de cobre cayó 0,5% anual durante diciembre. Yo diría que el punto mayor es el tema fiscal. En general, en el último trimestre del 2014 hubo una ejecución fiscal bastante fuerte, distinta a la de años anteriores. Hay que pensar que el gasto público en el último trimestre del 2014 creció 10% y el gasto público en inversión creció cerca de 15%, cuando los dos trimestres anteriores habían sido negativos. Por lo tanto, tenemos una ejecución fiscal de el gasto en inversión que en el último trimestre fue promedio cercana al 45%. Cuando uno ve la ejecución del gasto en inversión pública, al mes de septiembre se había ejecutado cerca del 50%. Por lo tanto, prácticamente en el último trimestre se concentró todo en el último trimestre, y también en el mes de diciembre se dio una ejecución bastante alta respecto a los promedios históricos. Por lo tanto, en ese contexto yo diría de que eso uno puede encontrar una cierta explicación por ese lado. Ahora, en general lo que uno también está viendo de que esta situación corresponde también a una ejecución que fue bastante importante en el presupuesto total. Se ejecutó el 101% del presupuesto, cuando el año pasado se había ejecutado el 96% en el año 2013. Por lo tanto, también hay una explicación en ese sentido, que en el último trimestre se concentró fuertemente la ejecución fiscal. Se cumplió entonces uno de las promesas que había hecho el gobierno al tomar el mando del país, de que se iba a ejecutar completamente el presupuesto. Incluso, como tú dices, hubo una sobre ejecución. Te quiero invitar, Patricio, y también a las personas que están en la casa para que veamos cómo fue este IMASEC en comparación al resto del año, ya que fue el segundo crecimiento más importante respecto a un mes, y por eso hemos preparado un video con una gráfica que un poco muestra cómo fue mes a mes durante 2014 el crecimiento del país. Como vemos entonces, enero partió con un 1,5% de crecimiento, subió a febrero, que fue el mejor mes del año, 3,5%. Desde ahí vemos, Patricio, una caída poco a poco y que fue la constante durante todo el año, hasta llegar al 0,8% de agosto, el peor IMASEC de todo 2014. De ahí un leve repunte con algunas vacilaciones. Llegamos, por ejemplo, al 1,3% de noviembre hasta el 2,9% de diciembre, que nuevamente repetimos, fue una sorpresa para todo el mercado. Ahora la pregunta, Patricio, ¿este 2,9%, un veranito de San Juan o el punto de inflexión del que tanto se hablaba? No, yo diría que esto es claramente un dato puntual. Yo diría que cuando uno observa lo que está ocurriendo en el mes de enero, por ejemplo, con las importaciones, uno ya observa que las importaciones totales van a caer cerca de un 12%, las importaciones de capital nuevamente están cayendo en el mes de enero en términos anuales. Por lo tanto, yo te diría que el 2,9 es un dato bastante particular, es un dato que yo creo que el tema fiscal claramente fue relevante. El año 2015 parte con un nuevo presupuesto, ese presupuesto toma tiempo de empezar la ejecución. Claramente el gasto corriente se gasta en forma normal, pero todo lo que tiene que ver con gasto en inversión, donde el año 2015 el gasto en inversión pública aumenta a 25%, claramente va a tomar tiempo. Y toma rezago, porque son, como claro, dices, proyectos de inversión, puede ser obras viales, obras portuarias, etcétera, que toma un tiempo que vayan desarrollándose, van empleando poco a poco, se van ejecutando también poco a poco. Por lo tanto se van a sentir esos impactos más o menos segundo semestre, finales de segundo trimestre.
Claro, yo diría de que vamos a ver la ejecución fiscal que va a ser la diferencia entre el primer y el segundo semestre. El segundo semestre del año 2015 claramente va a ser mucho más fuerte en materia de crecimiento. Yo diría que pensar sobre 3% es bastante factible, pero en la primera mitad del año pensar en un crecimiento promedio en torno a un 2%, un poquito más del 2%, yo diría que es más coherente, por cuanto el impulso fiscal va a estar concentrado a partir de mediados del año hacia adelante. En los primeros 4 o 5 meses, el impulso fiscal, sobre todo en materia de inversión, se va a tender a posponer, por cuanto hay que hacer licitaciones, hay que ir a la Contraloría, etcétera. Y adicionalmente tiene que empezar a ejecutarse ese gasto en inversión. Por lo tanto, yo no sería muy optimista con respecto a que el dato del 2,9 se va a tender a proyectar hacia los siguientes meses. Yo esperaría en enero un crecimiento más cerca del 2%, y probablemente vamos a tener un crecimiento algo menor en febrero, porque como tú mencionabas en la misma gráfica, febrero y marzo fueron meses sobre 3%, por lo tanto, claramente las bases de comparación te van a hacer algún juego ahí y vamos a tener crecimientos relativamente menores. Por lo tanto, creo yo que en promedio en el primer trimestre la economía va a crecer en torno a un 2% y un poquito por encima en el segundo trimestre te va a ayudar las bases de comparación, pero en general la primera mitad del año yo diría que un crecimiento algo por encima del 2% es prácticamente el techo. Bueno, este 2,9% de IMASEC cierra un poco la foto macroeconómica de 2014 para nuestro país, ya que se conoce cuánto fue el crecimiento del PIB, cuánto fue la inflación y también cuánto fue el desempleo promedio. Les invito también a las personas para que veamos en la siguiente gráfica cómo es el detalle entonces de esta foto macroeconómica. Vemos entonces, con este 2,9%, un PIB de Chile creciendo 1,8%, el más bajo desde la crisis subprime, y también hay un dato interesante, el crecimiento más bajo desde 1983, si dejamos afuera la recesión financiera internacional y también la crisis asiática. Tenemos entonces la inflación acumulada, 4,6%, con las presiones inflacionarias que fueron cediendo en la última parte del año, y muchos dicen que la inflación subyacente está por sobre el 5%, y tenemos el desempleo promedio entonces el 6,4%, por más que en el último trimestre del año estuvo en 6%. Patricio, al ver estos números, ¿cómo se puede calificar el año 2014, a menos en las cifras macroeconómicas? Bueno, yo diría que el año 2014 en general se esperaba que la economía fuera de más a menos, cosa que ocurrió, pero claramente la desaceleración fue mucho más fuerte, sobre todo en inversión y la desaceleración que tuvo en consumo, que yo diría que lo que hace un poco, te hipoteca un poco como entras tú el 2015. Yo diría que en materia inflacionaria claramente nos sorprendió el aumento de tipo de cambio. Es un elemento que generó un impacto fuerte. ¿Pero sorprendió el aumento del tipo de cambio teniendo en cuenta la fuerte política monetaria expansiva del Banco Central? Que yo diría de que nunca se esperaba de que la apreciación que tuvo el dólar en los mercados internacionales hubiese sido tan significativa como se esperaba al principio. Por lo tanto, este traspaso de tipo de cambio e inflación claramente sorprendió. Lo que pasa es que al final, en los últimos meses, tuvimos la sorpresa por el lado del precio del petróleo y eso ayudó. Pero básicamente hay que recordar que en algún momento se pensó que la inflación podía estar cerca del 5,5%. Por lo tanto, hay casi un punto entero ya de inflación que fue a la baja en los últimos 2 meses, producto del precio del petróleo. Por lo tanto, yo diría que si hoy día uno mira hacia adelante, hay bastantes fundamentos para pensar que el proceso inflacionario está tendiendo hacia el punto medio que busca el Banco Central. Por lo tanto, yo diría que a mediados de este año vamos a andar con una inflación cercana al 3% y en el último trimestre del 2015 posiblemente vamos a andar entre un 2 y un 2,5%. Por lo tanto, la inflación no es mucho un tema. Yo diría que el tema del precio del petróleo también es una situación que probablemente va a tender a elevarse algo durante el año, pero marginalmente. Por lo tanto, ese es un ahorro en materia inflacionaria que se ha tenido durante estos meses. Por lo tanto, el tema inflacionario creo que para el Banco Central no va a ser un tema durante el 2015. Para cerrar el tema 2014, el PIB 1,8% claramente no es algo destacable, la inflación de 4,6% tampoco, el desempleo 6,4% y 6% al final del último trimestre. Eso sí, por lo menos es algo que ha sorprendido a ustedes también, o hay que ver un poco los números detrás de esa cifra que muchos catalogan todavía de pleno empleo. Sí. A ver, yo diría de que el 6% con que terminó la economía es mucho mejor que lo que se había estimado previamente. Se esperaba que la tasa de desempleo se elevase con mayor fuerza durante el 2014 y que terminase probablemente muy por encima del 6%. Por lo tanto, yo diría que lo primero es que pasamos de un desempleo de un 5,9% en el 2013 a un 6,4% en el 2014. Por lo tanto, hay básicamente medio punto más de inflación promedio. El otro elemento que es relevante
importante es que el empleo está creciendo más cercano al 1,5% que al 2%, como lo hizo en el 2% en el 2013. Por lo tanto, también tenemos un ajuste a la baja en materia de empleo. Yo diría que el mercado laboral va a ser el gran tema durante el año 2015, porque lo que hemos visto en el año 2014 es que, si bien es cierto las cifras de desempleo no se deterioraron en forma importante, sí hubo un deterioro en la composición en materia de empleo. Estamos terminando el año básicamente con una generación de asalariados privados cercano a 35.000 personas, cuando en diciembre del 2013 se generaban más de 90.000 empleos de asalariados privados. Por lo tanto, ese es un elemento. Y el otro elemento es que los asalariados públicos durante el mes de diciembre terminaron en cerca de 45.000 personas. Por lo tanto, hay una cantidad importante de un empleo público que se ha sumado, que no estaba antes, y adicionalmente hay casi 50.000 personas que pertenecen por cuenta propia, que son básicamente personas que han perdido el trabajo y que han tenido que iniciar en forma propia algún tipo de labor. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido lo que uno está observando es que el empleo se ha deteriorado en calidad. Y ese es un tema que vamos a ver durante el año 2015. Por lo tanto, el año 2015 es un año en que el mercado laboral va a jugar un rol bastante fuerte, los salarios están bajando, no van a subir como subieron en el 2014. 7,2% subieron. Claro. Por lo tanto, yo diría que eso es lo que vamos a observar, un desempleo que va a ir al alza durante el año 2015. Hay una discusión fuerte en materia laboral. La inversión prácticamente fue negativa, sobre 6% durante el 2014, y probablemente va a continuar negativa durante el primer trimestre de este año. Tenemos sectores como la minería, la construcción, que son sectores importantes en empleo, el comercio, que se están desacelerando, y por lo tanto eso va a afectar. Por lo tanto, yo diría de que el mercado laboral es el gran tema durante el año 2015, y lamentablemente las expectativas son de que la tasa de desempleo, que terminó en 6% en diciembre del 2014, yo diría que es probable que se eleve sobre el 7% de todas maneras en los momentos más malos, que son el invierno del 2015. Bueno, siempre se ha hablado mucho de la resiliencia que ha tenido la cifra de desempleo durante 2014. Vamos a ver entonces hasta cuándo puede escaparse la tasa de desocupación del enfriamiento de nuestra economía, que como vimos fue claramente lo que sucedió durante el año pasado. Patricio Rojas, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis de la foto macroeconómica de Chile durante 2014, terminamos este jueves en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.